Tome asiento, hermano, Dios le bendiga. Dígale al que está a su lado, acércate al Señor. Dios está interesado en que tú estés cerca de Él. La Biblia dice que cercano está Jehová de los quebrantados de corazón. ¿De quién Dios está más cerca? De los quebrantados de corazón. Ahora existen varias cercanías, varios tipos de cercanías. Hay una cercanía que se puede distinguir por la distancia. Yo estoy más cerca de los músicos que ustedes, pero yo estoy más cerca de ustedes que de mi familia que vive en Chepo. Así que la cercanía también se puede medir por la distancia. Todos nosotros estamos a la misma distancia de Dios. El que está en China como el que está en Panamá o el que está en Israel, estamos a la misma distancia de Dios. Pero hay otro tipo de cercanía. Es la cercanía que hay familiar. Usted tiene más cercanía con un tipo de familia que con otro. Hay a veces más cercanía a un hermano, a un padre, o a veces a primos y tíos. Y esta cercanía nos hace tener más comunicación, más comunión, y nos lleva a nosotros a otro tipo de relación. La cercanía parental. Pero también hay una cercanía emocional. Es la que habla a veces los poetas cuando describen a su amor y hablan de ello como si fueran uno solo, y dicen que solamente de pensar en esa persona sienten que las lágrimas se les salen. Esa cercanía emocional es la que te lleva a ti, que yo no sé si le ha pasado que está pensando en una persona y de pronto aparece. Está pensando en una persona y de repente lo llama por teléfono. Y usted dice, pero casualmente estaba pensando en ti. Hay una cercanía emocional. Hay gente que se comunica emocionalmente sin decir palabras. Y por eso es que existe ese vocablo del amor, donde no hay palabras, pero se comunican. Algunos le llaman la química. Hice química con esa persona inmediatamente que la vi. Y me parecía como si yo la hubiera conocido o lo hubiera conocido hace muchos años. Porque hay una relación emocional allí que nos conecta con las personas. Pero también dice la Biblia que hay una cercanía espiritual que Dios quiere tener con nosotros. Dios quiere que tú te acerques espiritualmente a Él. Yo no sé si alguien quiere acercarse a Dios. Acércate al Señor y Él se acercará a vosotros, dice la Biblia. Esa cercanía espiritual es la que Dios anhela de la humanidad, y que muchas veces es obstaculizada por uno de los problemas más grandes que tiene el hombre, que es su propia identidad. Cuando las personas no conocen su identidad, cuando no saben su identidad, hay ciertos bloqueos que impiden que tú sepas que tú eres semejanza de Dios. La gente tiene trauma, la gente se deja llevar por los caracteres, por los temperamentos,
se deja llevar por ciertas cosas que le hacen pensar que son así. Los traumas le hacen pensar que son así. Los complejos hacen que la persona tenga una imagen de sí misma equivocada. Cuando una persona no entiende cuál es su verdadera identidad, se deja llevar por los complejos, por los traumas, por las cosas que le han rodeado en la vida y que le han llevado a ser de una manera X. Y este tipo de imagen que la misma persona tiene es la que proyecta. Lo que tú piensas de ti es lo que tú proyectas a la humanidad. La gente ve lo que tú proyectas. La gente no va a ver más de allí. La gente va a ver simplemente aquella persona que se ha caracterizado por tener una doble moral o por ser una persona inconstante, que a veces está bien, a veces está mal, una persona iracunda, una persona que no tiene control de su temperamento. Eso es lo que tú proyectas y eso es lo que la gente va a ver. De acuerdo a tu imagen de ti mismo, de lo que tú piensas de ti mismo, así mismo te vas a proyectar y vas a estar cerca o lejos de Dios. A veces queremos estar cerca de Dios, pero hay cosas que impiden que nos acerquemos verdaderamente a Dios. Y a veces estamos tratando y luchando y buscando esa cercanía, pero nos sentimos de alguna manera obstaculizados. Y por eso hoy Dios me ha puesto este mensaje en mi boca para decirte que tú puedes estar más cerca de lo que tú pensabas del Señor. Hoy Dios quiere revelarte cómo acercarse a su presencia. Y lo primero que tiene que hacer es limpiar los canales. Diga al que está a su lado: limpia tus canales. Porque cuando tú no limpias los canales, si usted no limpia los canales del agua que está en su casa, ¿qué va a pasar? Se obstaculiza y se desborda y se va por otro lado. De igual manera, cuando tú no limpias los canales espirituales, te van a llevar por otros caminos que no son. Y mucha gente no conoce la verdadera felicidad, el verdadero gozo, no conoce el amor, la paz, la bendición de estar en la presencia de Dios. Esa presencia de Dios que te indica y que te lleva a entender que todo es posible. Esa presencia que te dice a ti que tú no tienes que tener temor de nada, que te da confianza en medio de la adversidad, que no importa qué grande sea el ejército, tú sabes que tú puedes vencerlo, porque el que está contigo es más grande que el que está allá afuera. ¿Cómo limpiamos esos canales? Esos canales se limpian cuando verdaderamente dejas de pensar equivocadamente de ti y te acercas a la verdadera imagen que Dios tiene para tu vida. Dice la Biblia que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Y todo lo que tiene semejanza se une. Todo lo que tiene semejanza se une. No hay nada que Dios no haya hecho para que se complemente. Pero la carne no puede
unirse al Espíritu. Y por eso es que se ve el choque donde uno no puede acercarse verdaderamente a Dios porque la carne se convierte en un obstáculo. Pero cuando tú comienzas a limpiar los canales, esos canales que te llevan a esa conexión divina, esos canales que te dicen a ti quién realmente tú eres. Tú no eres producto de los fracasos, de las circunstancias y de los pecados que te han rodeado toda la vida. Dice la Biblia que nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y la semejanza de Dios que nosotros tenemos se basa en la actitud del amor, de la paz, de la bendición, de la bondad, de la fe. Estas semejanzas en Dios es la que nosotros tenemos que desarrollar. Por eso dice la Biblia de que nosotros tenemos que dar frutos del Espíritu. Tenemos que desarrollar los frutos del Espíritu. Porque cuando tú desarrollas los frutos del Espíritu, tú dejas de ser carnal para ser más espiritual. ¿A qué se deben los grandes conflictos de la vida? Que la gente está luchando en el plano carnal, donde hay rivalidades, donde el yo, el ego se impone, donde las personas tratan de luchar quién es mejor o quién es mayor, quién es más fuerte. Y bajo esa prisma de carnalidad, simplemente vamos a cosechar puro odio, división, destrucción. Pero cuando nosotros nos identificamos como realmente somos, tú eres hijo de Dios. Tú fuiste llamado a cosas grandes. La verdadera identidad es que nosotros fuimos llamados para ir al cielo. La verdadera identidad que tenemos es que somos más que vencedores. La verdadera identidad es que somos hijos de Dios y que nadie nos puede quitar ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Así que cuando yo me doy cuenta que mi verdadera identidad es ser semejante a Dios, solamente los semejantes a Dios pueden hacer lo que Dios hace. Dios es un Dios de misericordia. Entonces yo tengo que practicar la misericordia. Dios es un Dios de perdón. Entonces yo tengo que dar perdón para que Dios también me perdone. Cuando yo entiendo de que yo soy semejante a Dios, entonces yo tengo que caminar como Dios, pensar como Dios. Y tengo que eliminar todas esas cosas que me hacen pensar que yo soy de otra clase. La gente dice, es que yo soy así, es que yo tengo ese carácter. Y con esa semejanza a sí mismo, se han ido y han perdido la bendición de poder estar conectado con Dios. Dice la Biblia que cuando Dios instruyó a Moisés para que hiciese el templo, le puso un espíritu de sabiduría a unos hombres en el arte, en el oro, en la orfebrería, en diferentes ramas. Una sabiduría increíble. Y entre ellos estaba Bildad.
que era el que iba a confeccionar el templo. Dice la Midrash, que es un estudio de lo que decía el texto, dice que Moisés tuvo cierta discusión, o mejor dicho, una conversación con Bildad, porque Bildad quería hacer lo que normalmente se debe hacer. Para construir el templo hay que poner columnas, los que son constructores saben, hay que hacer fundamento, hay que comenzar por afuera para poder que el templo se sostenga. Pero Moisés le dijo, no comience por afuera, comienza por adentro. Y Moisés le está dando una revelación allí, que lo de adentro es más importante que lo de afuera. Cuando nosotros dejemos de estar preocupados por las cosas de afuera y nos preocupemos más por las cosas de adentro, que es lo que realmente nos hace semejante a Dios, entonces podremos conectarnos con el Creador. Pero la gente está más preocupada por las cosas materiales, por la vanidad del mundo, más preocupado por el qué vamos a comer, qué vamos a vestir. Pero dice la Biblia, ¿acaso Dios no alimenta las aves de los cielos? ¿Acaso Dios no viste los lirios de los valles? ¿Cómo no nos dará a nosotros todas las cosas? La revelación me dice, súbelo acá arriba por favor. La revelación me dice a mí que lo de adentro es más poderoso que lo de afuera. Y lo de adentro renueva lo de afuera. Cuando una persona se ocupa más de lo de adentro, de su vida espiritual, de su comunión con Dios, la gracia del Señor se le ve en el rostro, se rejuvenece, se ve alegre, se ve bendecido, porque la gracia de Dios está con él o con ella. Cuando una persona se preocupa más por lo de adentro, por el espíritu, por la adoración, por la cercanía a Dios, aún su cuerpo se renueva, las enfermedades se van, se desaparece el estrés y el escuatro, se desaparece la amargura, se desaparece ese enojo continuo. Cuando una persona está cerca de Dios, refleja paz, refleja bendición. Y la gente dice, me gusta hablar con esa persona porque esa persona tiene algo. ¿Qué es lo que tiene? Está cerca del Señor. Aleluya. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros, dice la Biblia. Dice la Biblia de que Bildad entendió que hay que construir primero adentro. Hay que construir primero adentro. Si tú cultivas tu relación con Dios, tu amistad con Dios, por eso dice la Biblia, Jesucristo enseña una revelación poderosa y dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. A veces leemos los textos, pero no lo entendemos totalmente. Pero el Señor te está diciendo la clave. Te está diciendo cuál es el código secreto para obtener todas las bendiciones.
Pero la gente anda tan afanada, dice: no, pastor, lo que pasa es que si no aprovecho este camarón, entonces pierdo este dinero. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que si tú buscas primeramente a Dios, entonces se van a multiplicar los camarones. Cuando los hombres de Dios le dan primeramente el lugar a Dios, cuando ponen las cosas de Dios en primer lugar, entonces Dios también lo pone a ellos en primer lugar. Dios recompensa a los que son fieles. Dice la Biblia de que Bildad comenzó a construir desde adentro. ¿Por qué las pruebas no nos vencen? Porque la Biblia dice que un hombre construyó su casa sobre la arena. Esos son aquellos que se preocupan por las cosas de afuera. Son los que se preocupan por la vanidad, por la material, por la comida, la alimentación. Pero dice la Biblia que había otro que construyó su casa sobre la roca. Y este dice que cuando vinieron los vientos, los huracanes, las olas, la casa estaba firme y no se pudo mover. La gente que construye su vida espiritual primero, que se preocupa más por lo primero, que es buscar a Dios sobre todas las cosas, cuando vienen los virus, no los puede derribar. Cuando viene la prueba, no los puede tocar. Cuando vienen los problemas, porque siempre va a haber problemas. Acuérdese el Salmo 23, siempre va a haber problemas. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Esa es la parte buena, en delicados pastos, en agua de reposo. O sea, Dios va a estar conmigo en las cosas buenas. Pero el salmista no se queda allí. El salmista también dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, lo que me dice a mí es que yo voy a pasar por tiempos malos y tiempos buenos, pero de todas maneras Dios estará conmigo como poderoso gigante. Mi cercanía a Dios me lleva a entender que siempre estaré bien si estoy con Dios. Que no importa lo que pase en el mundo, si yo estoy conectado con Dios, seré como aquel hombre que construyó su casa sobre la roca, que nada la movió. Y Dios nos está llamando a eso, a construir adentro. Cuando el pueblo comenzaba a preocuparse más por las cosas espirituales que por las cosas carnales de esta vida, le preguntaron a Moisés cómo acercarnos más a Dios. Y Moisés le revela dos cosas poderosas para acercarte al Señor. Número uno dice: cerca de ti está la palabra. Y número dos dice: en tu boca y en tu corazón. Cuando Moisés le revela que la cercanía a Dios comienza en las palabras, comienza en lo que tú oras, en lo que tú hablas, en lo que tú confiesas, en lo que tú declaras. Miren, estos días tenía una conversación y alguien me dice: pastor, ¿qué haremos si lo que está sucediendo en Estados Unidos se da que prácticamente el comunismo quiere tomar el gobierno de Estados Unidos? Y si eso se da ya, se va a dar en el mundo entero y van a poner la vacuna esta que quiere eliminar el 70% de la población y todas esas cosas que están sucediendo. Y me pregunta: ¿qué vamos a hacer? Y yo le digo: miren, primero que todo, jamás voy a confesar que nosotros vamos a perder. Jamás voy a decir que el diablo va a ganar. Jamás voy a decir que Trump va a perder.
Jamás voy a decir que el comunismo se va a apoderar del mundo. Jamás voy a decir que me van a poner la vacuna. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Lo primero, mire, el único ser parlante que existe en esta humanidad, ¿quién es? ¿Quién? El oro. El único ser parlante de este mundo eres tú y soy yo. Son los humanos. Dios le dio una cualidad que no le dio a nadie. Y le dio un poder en sus palabras para que todo lo que diga se convierta en una realidad. Si yo confieso que nos vamos a morir, que el virus viene, por eso que yo ni veo estas noticias del diablo que andan metiéndole miedo a todo el mundo, ni ando repitiendo lo que dice el diablo. Yo confieso lo que dice el Señor, declaro lo que dice el Señor y no le temo a nada, porque así lo dice el Señor. Cuando nosotros declaramos lo que dice la palabra, confesamos lo que dice la palabra, caminamos en lo que dice la palabra, entonces la palabra me dice a mí que somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. La Biblia a mí me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo declaro esa palabra, entonces mi casa está sobre la roca. Cerca de ti está la palabra, en tu boca. Tienes un minuto para confesar algo bueno, algo de bendición. Decláralo, profetízalo, suéltalo, háblalo. Yo sé que tiene un tapaboca, pero ahí puede hablar. Desata una palabra. ¿Ya lo están diciendo? Bueno, no le veo la boca, pero confío que sí lo están diciendo. Yo desato esa palabra. Yo la declaro. Yo sé que la palabra tiene poder. Dice la Biblia que en la palabra está la vida y la muerte, la enfermedad y la salud. Yo no puedo andar confesando de que, y si voy para allá y me enfermo, yo no puedo estar confesando eso. Yo voy a confesar que yo voy y vengo y Dios me va a guardar. Jehová bendecirá mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre. Si yo voy al metro, no me pasa nada. Pero si voy a la iglesia, me va a enfermar. En la palabra está la vida y la muerte, la salud y la enfermedad. Declara la palabra. Por eso dice la Biblia, cuando tú hablas lo que Dios dice, tú te acercas a Dios. Te estás haciendo semejante a Dios. Eso es lo que hace que la gente se una. Los semejantes se unen. Por eso es que el hombre y la mujer se unen, porque tienen semejanza, y la semejanza hace que se conviertan en uno solo, en el ejad, en la unidad. Y la unidad tiene poder. Y cuando la iglesia se une, tiene poder. Cuando la casa se une, tiene poder. Cuando la familia se une, tiene poder. En la unidad hay poder. Dice la Biblia de que en tu boca y en tu corazón. ¿Cómo te acercas a Dios? Con tu boca, con lo que tú confiesas, con lo que tú declaras y con lo que está en tu corazón. Por eso que cuando tú limpias los canales, tú estás limpiando el corazón. Tienes que limpiar tu corazón. En hebreo se dice tikkun, que es una limpieza, un arrepentimiento, un cambio, volverse a Dios.
Y cuando tú comienzas a limpiar tu corazón, hace unos días hablé acerca del corazón. Sería bueno que el que no la haya escuchado revise ese mensaje. Con tu corazón tú te acercas a Dios y te haces semejante a Dios. Por eso que nosotros como cristianos tenemos un deber. El deber nuestro es ser semejante a Dios. No semejante a los hombres, semejante a Dios. Así como Dios es, así yo debo ser. Si Dios perdona, yo perdono. Porque yo escuché a una persona que decía: yo no perdono, que perdone Dios, pero yo no. Y yo, wow. Entonces, ¿cómo quiere que Dios te perdone después? Si tú quieres ser semejante a Dios, perdona. Dígale que está a su lado: perdona. La única manera de cambiar, la única manera de solucionar los conflictos internos que hay en el corazón es perdonando. Hay gente que le pasó algo cuando estaban pequeños y han crecido con ese trauma desde su infancia, y ese trauma lo lleva a una amargura, a una tristeza constante. Ese trauma no lo deja ser feliz con ninguna pareja que tenga. Ese trauma es como una cadena que vienen arrastrando desde años atrás. Y solo cuando uno rompe con esa maldición y perdona, entonces es libre para ser feliz. En ese momento te haces semejante a Dios. Te vuelves igual a Dios. Y tienes la libertad para acercarte a Dios. Te acercas a Dios con libertad. Por eso dice un cántico, dice: con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. Y cuando las personas se levantan y vienen al altar en la presencia del Señor con humildad, reconociendo que necesitan una limpieza en el corazón, reconociendo que fallan, porque todos fallamos. ¿Cuántos fallan aquí? Todos fallamos. Pero cuando uno viene sinceramente, reconociendo humildemente que cometió un error y que necesitamos perdón de Dios, luego nos hacemos igual a Dios y también perdonamos a otros. A los que nos ofendieron, a los que nos fallaron, también perdonamos. Entonces tenemos esa cercanía con Dios. Cercano está Jehová de los que quebrantados de corazón. El tiempo se me acabó. Quiero terminar orando solamente por aquellos que van a decir: pastor, yo quiero acercarme a Dios. Póngase sobre su pie.